nuestra clase de hoy. Le voy a pedir que me acompañe con sus ojos cerrados para no distraerse. Vamos a orar. Amado Padre del cielo, es un placer, es un privilegio, Señor, saber que nos has escogido para el día de hoy, para estar presentes en este batallón sagrado en el cual Tú has llamado para seguir instruyendo y para seguir desarrollando una comisión existencial en nuestras vidas. Gracias por el privilegio, gracias por traernos con bien, gracias por permitirnos llegar hasta este lugar. Ayúdanos esta mañana. Mira, Señor, queremos aprender de Ti. Queremos llenarnos de Ti, queremos reafirmar conocimientos y si ya sabíamos, Señor, las cosas que hoy se enseñarán, queremos confirmarlas, queremos recordarlas. Ayúdanos. Hoy quita todo estorbo, todo aquello que pueda impedir que podamos recibir Tu palabra, toda preocupación, Señor, y permite que podamos tener un entendimiento amplio, abierto. Danos ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, en el nombre de Jesús. Permite que hoy podamos recibir Tu palabra, ser instruidos por Tu palabra y crecer en el conocimiento de Tu Hijo amado, para que al finalizar esta enseñanza, Señor, estemos más cerca de la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias por Tu palabra, por la libertad. Gracias porque nos amas y porque estamos aquí, Señor, porque Tú has decidido que estemos aquí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, fíjese que hasta el día de hoy hemos visto una serie de enseñanzas que, como usted sabe y lo hemos repetido, el objetivo es pues que todos tengamos de menos la misma base, el fundamento doctrinal para creer y hacer las cosas que hacemos de una forma similar. Hemos hablado acerca de que debemos integrarnos en la iglesia, ¿cierto? Hablamos del proceso de adopción de Ruth, de cómo un mundano, un moabita, va a atravesar un proceso, dijimos, de 8 pasos, para convertirse en un hijo de Dios, para integrarse completamente al pueblo de Dios. Un mundano no puede a la primera integrarse completamente, hay cosas que hay que modificar en nuestra forma de pensar. Luego vimos un tema como por ejemplo el tema del velo, que nos enseñan sobre la autoridad. Nos enseñan no a que simplemente el que está al frente hay que hacerle caso, sino lo explicamos un poco detallado de cómo hay un sistema de gracia en el reino de Dios, que es que todos somos iguales ante Dios, hombre, mujer, griego, judío, negro, moreno y güero, todos somos iguales, ¿ya?, delante de Dios. Pero también hay un sistema de gobierno en donde Dios establece jerarquías para que podamos convivir en armonía y para que podamos funcionar correctamente. Eso también lo vimos. Y el último tema que acabamos de ver fue acerca de la alabanza y la adoración, en donde vimos durante 2 clases, vimos cómo debe de ser nuestra alabanza, por qué nuestra alabanza y de dónde nace la alabanza. Entonces, estamos viendo que todo lo que hacemos en el reino de Dios no es nacido en la tierra, ¿sí? Todo lo que se hace en el reino de Dios, ¿por qué tenemos que seguir la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer lo que la Biblia dice si nosotros podemos tener buenas ideas para la música, buenas ideas para orar, buenas ideas de cómo organizarnos, mejor como en algunos lados, fíjense, déjenme ponerlo así, buenas ideas como que pues como que está bien que el pastor sea la máxima autoridad, pero ¿qué les parece si aquellos que pues somos los que nos juntamos 10 hermanos, que somos los que diezmamos y decimos, bueno, pastor, échale ganas, te damos unos 6 meses para que levante la cosa? Si no levanta la cosa, pues te vamos a pedir tu renuncia y ponemos a alguien que jale más gente, que sea más emotivo, que no nos regañe tanto, mucha gente puede tener sus propias ideas de cómo debe funcionar la iglesia.
Eso sería si la iglesia, o como las religiones, la iglesia católica es de los católicos, así, ¿no? La iglesia mormona, ¿de quién es? De los mormones. Y la iglesia de Cristo, ¿de quién es? ¿Es de los cristianos? Es de Cristo. Entonces, ¿quién pone las reglas dentro de su iglesia? Él pone las reglas, Él pone los principios. Y mire, lo hemos dicho, recuerde que hay principios divinos que están en la palabra de Dios. Y para lo que no hay principios divinos, que es un poco abierto, le podemos decir, déjeme, le voy a poner un nombre, normas comunitarias. Hay principios divinos que nos tenemos que reunir, un día en donde todos estén disponibles para reunirnos. Y la norma en que aquí nos hemos puesto de acuerdo, y mire que sí nos hemos puesto de acuerdo, porque al principio el pastor nos dijo que nos reuníamos a las 10 de la mañana para comenzar la alabanza, y nadie llegaba ni a las 10 de la mañana, ni el pastor llegaba a las 10 de la mañana, no es cierto, no llegaba la gente, y el pastor dijo, bueno, vamos a moverlo a las 11, ¿sí? Es una norma comunitaria. Hay alguien que puede decir, a nosotros Dios nos reveló que a las 9 de la mañana se abren los cielos, una puerta dimensional en el quinto infierno para derrotar a las huestes de maldad. Bueno, está bien, que Dios los bendiga. La Biblia no dice nada de eso, habla acerca de normas en común, nos tenemos que poner de acuerdo, y para eso pone autoridades para que definan ese tipo de normas, pero para todo lo demás están los principios divinos. Y hoy vamos a ver uno más de esos principios divinos, a lo que le llamamos cultura de templo. Estamos en el reino de Dios, la iglesia es de Cristo, Él decide cómo deben de ser las formas en cómo se lleve a cabo el culto, porque el culto lo establece Él pide que le hagamos culto y Él dice cómo le debemos de hacer culto. Por eso en muchas iglesias pueden establecer su forma, su mejor forma de cómo celebrarle un culto al Señor, pero no sucede nada. Usted lo puede ver, ¿se acuerda? Apocalipsis capítulo 3, dice que el Señor llegó y tocó a la puerta de la iglesia, es decir, que la iglesia estaba celebrando el culto, ¿no? Pero el Señor no estaba dentro de la iglesia. El Señor llegó y dice, oigan, no me invitan a su culto, se ve que está así sabroso, ¿no? Pero pues invítenme, ¿no? Y a lo mejor algunos dirán, ay, pues sí, pero si lo invitamos al Señor, pues hay que bajar a los reggaetoneros del altar, ¿no? Porque como que al Señor no le gusta eso. Y a las danzoras hay que bajarlas del techo del velo ese del que se cuelgan, porque entonces que nos aguante tantito afuera el Señor y terminamos nuestro show y les digo, ya se está poniendo intenso esto, ¿verdad? Entonces, el tema es, Él define cómo debe ser el culto para que Él habite en el culto. Si nosotros no seguimos sus reglas, no nos va a maldecir, no nos va a caer un rayo, vivimos bajo la gracia. La diferencia es, Él no va a estar presente. Así como también en el hogar, en el matrimonio, en nuestra vida, en nuestra oración. Si no lo hacemos como Él lo enseña, pues simplemente vamos a estar haciendo cosas que no van a tener un verdadero resultado. Entonces hoy vamos a hablar de la cultura de templo. Y mire este versículo tan hermoso. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si tardo en venir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta es la versión de las Américas. Y luego dice que fíjese esa combinación, habla de la casa de Dios y de la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y cuál es la casa de Dios? El lugar donde nos reunimos. No, nosotros somos un templo, nosotros también somos la casa de Dios, pero esta ha sido establecida como una casa para adorar a Dios, para congregarnos, para reunirnos en su nombre. Entonces aquí dice, uno, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. Y fíjese que hace esta aclaración y estamos en el entendido que las columnas eran el sostén de todo edificio. Las columnas, es más, en aquel tiempo había muchos templos griegos, sobre todo romanos y griegos, muy famosos, muy reconocidos, pero sobre todo por sus columnas. El Partenón en Atenas, lo más maravilloso de ese lugar, son las columnas. Uno ve y dice, son unas columnas enormes, puro mármol o algo parecido. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí, la iglesia de Dios es la columna, el sostén de la verdad. Usted y yo estamos en esta tierra porque somos una columna de la verdad de Dios en la tierra. Y luego el Señor también dijo, nos dice que somos varias cosas en la tierra, ustedes son la sal de la tierra también, pero aquí como iglesia, como conjunto, somos una columna para establecer la verdad en la tierra. Quiero explicarle varias cosas en este sentido. Entonces, fíjese, vamos a ir a al primer pasaje. Entonces, lo que vamos a hablar, mire, antes de eso, déjeme regresar y déjeme mostrarle aquí mi Biblia. Espero, híjole, casi no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí es. Bueno, casi no se alcanza a ver, pero, no, ¿verdad? Casi no se alcanza a ver. Bueno, son diferentes versiones. Déjenme, ya lo quito. En donde la palabra que la Biblia de las Américas traduce como conducirnos, por ejemplo, se las voy a leer, dice, la Biblia del Oso, fíjese cómo dice, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios. Hasta debemos de aprender a cómo deben de ser nuestras pláticas en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios para todos, así que quiero que sepas cómo se debe de vivir en la familia de Dios, cómo se debe conducir, cómo se debe de comportar, cómo debe uno de portarse en la casa de Dios. Bueno, todos esos son esas diferentes traducciones. Entonces, la Biblia sí dice cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Podemos tener, como lo dijimos, nuestros acuerdos, ¿no? Pero la Biblia señala ciertos puntos de cómo debemos comportarnos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos con el primero y ¿qué pasa? Aquí está. Al pasaje de Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 19. Y dice así la palabra del Señor: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces fíjese, lo primero que tiene que suceder es que el Señor nos revele, nos despierte, porque una vez que Jacob, ese lugar en donde Jacob estaba, era un lugar que dice, el nombre de la ciudad había sido Luz, era un lugar donde seguramente había una señal de Dios. Y en ese lugar, Jacob estaba dormido. Entonces, fíjese, uno puede estar dormido en la iglesia. Hablemos de los dos sentidos, literal y espiritual. Y fíjese lo que sucedió. Dice el versículo 16, que cuando despertó Jacob de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, puede ser que usted y yo estemos en la casa de Dios y no sabemos que el Señor está aquí. Y si no sabemos que el Señor está aquí, esa es la señal de que estamos dormidos.
espiritualmente. Y aparte, ¿no? Uno a veces, algunos se defienden diciendo, ¿no?, que están en el reposo del Señor, ¿verdad? Cuando dicen, ay, es que en mi casa me da insomnio. Y aquí, y esa voz del pastor así como que nos arrulla. Mire, si no, háblele en la noche al pastor, si es eso, ¿verdad? Ya cuando le dé insomnio, pastor, deme alguna enseñanza. Y ya, a lo mejor también se queda dormido. Entonces, y fíjese el versículo 17 cómo comienza diciendo, y tuvo miedo. Jacob tuvo miedo porque reconoció que él no se había dado cuenta que Dios estaba presente en un lugar porque él estaba dormido. Que no nos suceda eso, hermanos, que nosotros por estar dormidos espiritualmente, ¿y sabe qué quiere decir? Que podemos estar conscientes de todo menos de la presencia de Dios. Dormidos espiritualmente, pero bien despiertos terrenalmente. Lo hemos repetido aquí y no es para justificarnos, pero ¿qué es bien despiertos terrenalmente? Pues yo estoy sentado entre las sillas y ahí está el hermano que aplaude mucho aquí adelante. Acá al lado está la hermana, ya me sé los gritos, ¿no? Y cuando pase esto va a gritar, sí, amén, aleluya, ya me la sé, ¿no? Y también despiertos terrenalmente, pero dormidos espiritualmente. Porque cuando Jacob se dio cuenta, tuvo temor de Dios. Y fíjese luego cómo dice, no es otra cosa este lugar que casa de Dios. Aquí espero que el Señor me habilite para transmitirle esto. La diferencia que hay entre reunirnos en mi casa, bueno, no que nos vayamos a mi casa, usted en su casa, yo en la mía, ¿eh? Reunirnos en nuestra propia casa, orar en nuestra casa, a venir a la casa de Dios, es que aquí, dice la palabra, hay una puerta. En la casa de Dios hay una puerta dimensional. Acuérdense que más adelante en este pasaje dice la Biblia que Jacob vio una escalera al cielo y veía ángeles que subían, y hace la aclaración, y ángeles que bajaban. Bueno, pues si hay una escalera, pues es obvio que suben y bajan, pero la Biblia lo remarca, ángeles subían y ángeles bajaban. Por eso en nuestra cultura es bien importante congregarnos. ¿Y sabe por qué? Porque a veces en nuestra casa estamos, no solo no hay una puerta dimensional, pareciera ser la antesala de ya sabe qué otros lugares, ¿verdad? Y que el grito por allá, y que todo tenso, y la antesala del Hades, diríamos, ¿no? Habrá ángeles bajando y subiendo en ese lugar. Pero cuando venimos a la casa de Dios, mire, usted puede venir atribulado, puede venir enojado, puede venir deprimido, pero llega a la casa de Dios, y si usted trae la fe, diciendo, pero yo voy a la casa de Dios, y en la casa de Dios se abre una puerta dimensional, ángeles bajan, las promesas, las bendiciones de Dios bajan y las entregan, ángeles suben, vienen, toman nuestras necesidades, toman nuestras peticiones, nuestras oraciones y se las llevan. Se abre una puerta dimensional en donde nosotros tal vez no estamos preparados, nuestro hogar no está preparado, pero este lugar está consagrado, está preparado, está hecho para eso. El templo está hecho para que aquí habite la gloria de Dios. Por eso es que aquí no permitimos que se haga ninguna otra cosa que pueda manchar este lugar. No permitimos, o regularmente, no, por ejemplo, ¿por qué no rentan, hermano, para que no anden pidiendo tantas ofrendas? ¿Por qué no rentan cuando no hay los días de culto? Lo rentan para fiestas, ¿no? Porque es un lugar que hemos establecido para que esté de una forma consagrada, para que cuando nosotros venimos no haya estorbos espirituales, no haya contaminaciones, sea un lugar que esté, digámoslo así, más o menos limpio espiritualmente, en el que podamos entrar y las puertas dimensionales que se abren junto con la iglesia de Dios se abran completamente y nosotros podamos trasladarnos a otra dimensión.
En nuestro hogar a veces es difícil. A veces no, a veces cuando todo está en armonía, aparece el huerto del Edén, aquellos hogares, bueno, pues, bendito Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay otros hogares que no, hay hogares que tienen familiares que no son conversos, hay hogares que en la recámara de al lado se oye más fuerte la música del mundo que las alabanzas. Hay hogares de todos. Por eso la casa de Dios, el templo, nosotros debemos de reconocerlo, que es un lugar en donde va a haber puertas dimensionales abiertas, en donde nosotros podemos venir y encontrar aquello que hemos estado pidiendo. Mire, a lo mejor, yo sé que a muchos nos ha pasado, salimos de la iglesia así como llenos, pero llenos, así nos sentimos felices, y nos dicen: ¿qué tal estuvo? Estuvo padrísimo. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué dijeron? Ay, no me acuerdo, pero estuvo padrísimo. ¿Cómo? ¿Pero qué enseñaron? No sé, pregúntale al pastor. Yo no me acuerdo, pero estuvo padre. Bueno, a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero el tema es, salí bendecido. Llegué, haga de cuenta que llego, entro a un lugar, soy contagiado de lo que se está moviendo en ese lugar. Y ya que se movió en ese lugar algo, como aquel momento cuando Saúl va y se encuentra a la compañía de profetas, al grupo de profetas que iba bajando. Saúl no era profeta, ni hijo de profetas, ni era de la tribu de Leví, nada. Pero se unió a ese grupo que venía y comenzó a profetizar. Entonces, a veces podemos venir a la iglesia y no parecer ovejas, y venimos más como cabritos, ¿verdad? Y enojados y echando espuma por la boca y otras cosas, pero venimos a la casa de Dios y si sabemos comportarnos, si decimos, bueno, yo voy a ir a la iglesia, porque ahí en la iglesia hay una gloria de Dios en la que me quiero impregnar, no puedo, mire, a veces nos sucede, no puedo buscar en ese momento solo al Señor, me siento atribulado, no puedo orar, estoy orando y estos problemas me jalan, me llevan, quiero concentrarme en orar y en leer y de pronto me voy y ando en otro lado. Vengo a la casa de Dios y con la fe de decir, en la casa de Dios voy a ser envuelto en esa gloria que hay. Y esa puerta dimensional se va a abrir y yo voy a recibir de la presencia de Dios. Y luego dice, entonces, que había una puerta. Versículo 18. Se levantó Jacob muy de mañana. Se levantó Jacob muy de mañana, temprano. Y no estamos hablando de que, a ver, hermano, ¿por qué deberíamos de llegar y haber formada la gente ahí a las 6 de la mañana? Aunque abramos hasta las 9. No, pero sí habla de que Jacob, al enterarse que ese lugar era casa de Dios, entonces llegó temprano. Ya no llegó tarde. Ya no se le hizo tarde. Llegó temprano a la cita. Se levantó temprano porque reconoció ahí es casa de Dios. Y luego fíjese, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Es decir, que él estaba preparado, fíjese, tenía las condiciones para llegar a dormir. Él decía, hasta tenía su, no sé qué se oye, como algo por ahí. Bájale un poquito la ganancia a porfa, ¿no? Entonces, Jacob estaba predispuesto a que, déjenme trasladarlo de esta forma, a que llegando a la iglesia le iba a dar sueño, hasta llevaba su almohada, ¿no? Iba preparado para acomodarse, o sea, sí, yo aquí vengo a dormirme, ¿no? Porque la piedra era su cabecera. Pero entonces él, cuando despertó de su sueño y reconoció que el Señor estaba presente, entonces esa almohada, esa piedra que era su cabecera, la quitó y ahora la puso por señal y dijo, esto es casa de Dios. Aquí no vengo a dormir, déjeme decirlo así, aquí no vengo a pasar un rato, a relajarme, aquí es casa de Dios. Entonces, para concluir este pasaje, le ayudé poniéndole un esquema así.
Jacob se despertó porque estaba dormido. El que despierta reconoce que Dios habita en este lugar. Luego Jacob tuvo miedo, es decir, hubo un temor de Dios de que el Señor estaba presente en ese lugar. Jacob vio una puerta del cielo. Hay una puerta dimensional a lo celestial en la casa de Dios. Muy de mañana se levantó, se presentó a tiempo, temprano. Y la piedra como cabecera nos habla de que transformó su estado, de decir, yo ahí me voy a dormir, yo ahí, acuérdense que el dormir es lo terrenal, no veo lo que sucede espiritualmente. Entonces él puso esa piedra como señal, levantó una señal y dijo, esto lo pongo por señal porque esto es casa de Dios. Y todo lo que implica que sea casa de Dios, puerta del cielo, Dios está presente, y puso esa señal. Bueno, déjenme avanzar un poco. Génesis capítulo 28, versículos 16 al... No es cierto, aquí sí dejé el título. Lucas 2:27, el título está mal, hermano. Lucas 2:27 y dice, y movido por el Espíritu vino al templo, hablando de Jesús. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces, ¿sabe qué? El mismo Señor Jesús se presentaba al templo. ¿Y a qué se presentaba al templo? A hacer conforme a lo que estaba escrito. Ay, no, eso era muy tradicional. Esas son ceremonias y rutinas que hicieron los hombres. Los padres de Jesús se presentaron con Jesús y se presentaron para hacer con él conforme al rito de la ley. Es decir, al templo nos presentamos para hacer lo que está escrito, para venir a hacer lo que está en la palabra de Dios. Entonces podemos, y eso usted lo puede empezar a estudiar ahí en su casa con todas las herramientas que ya ha estado aprendiendo. Entonces usted puede buscar, ok, ¿y qué cosas se hacen en el templo que está escrito? Hoy vamos a ver algunas, pero va a haber muchas en la palabra de Dios, en donde entonces vamos a entender que a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, llamémosle al templo, este es el templo, se viene a hacer lo que está escrito, lo que está ahí en su palabra. No venimos, es que yo creo que si hicieran este cambio sería más dinámico y sería menos monótono. Son palabras a veces hasta juveniles, ¿no? Pero a la casa de Dios, al templo, venimos a hacer lo que está escrito. Aún el mismo Señor Jesús lo hizo. Déjeme mostrarle el siguiente. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, ¿dónde lo circuncidaron? En el templo. ¿Qué sucede en el templo? En el templo nosotros tenemos que acudir al templo. La circuncisión es una sombra y figura de la carne en nuestra alma, de la carne que nos sobra en nuestro cuerpo. Déjeme, le muestro este versículo para que lo podamos entender mejor. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces fíjese, dice el 29, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces, ¿a qué se tiene que venir al templo? A que nos quiten los deseos de la carne, a que nos quiten la carne que está encima del corazón, que sobra. Nosotros, pero ahora imagínense, ¿qué pasa si un sacerdote, en aquel tiempo situémosle, le quiere circuncidar a un niño y el niño está totalmente consciente y no se deja? Pues no se puede, ¿no? Hoy en día para ese tipo de procedimientos quirúrgicos se anestesia al paciente, ¿no? Y el paciente queda flojito, ¿no? Así, queda humillado. Entonces, ¿cómo debemos de comportarnos en el templo?
debemos de venir humillados, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto a que venga el sacerdote y corte la carne que sobra el corazón. No, mire, a veces, sí, nuestro corazón a veces necesita, traemos heridas, que el ministro debe de poner aceite en la herida, de vendarla, pero no podemos pensar que todo el tiempo solo va a ser una función. No, el pastor solo debe de vendar nuestras heridas. No, el ministro en la casa de Dios, cuando recibe a la gente, pues él debe de estar listo para ayudarle a los corazones a quitar la carne que sobra, a quitar los deseos de la carne. Entonces nosotros debemos de acudir al templo. Ya empezamos entonces con actitudes, con una actitud humilde para poder recibir y reconocer. Fíjese que es bien importante. Si yo no reconozco que hay deseos de la carne en mí, entonces es difícil que el ministro pueda cortar esos deseos de la carne, pueda dejarse mover por Dios para empezar a hacer esos cortes. Porque lo que yo necesito es venir con una actitud de reconocimiento. Cuando vengo al templo del Señor, debo de venir con la actitud de reconozco que soy carnal. Voy a la iglesia porque necesito ser perfeccionado. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, ayer platicábamos mi esposa y yo, el apóstol Pablo le decía en el libro de la carta a los hebreos, debiendo de ya ser maestros, todavía son niños. Mira, ese fue un golpe tremendo que le dio a los judíos en ese momento, porque les decía, ustedes ya deberían de haber avanzado y tienen actitudes infantiles. Le vamos a dar su licencia de conducir. No le vamos a dar nada. Usted es un irresponsable. Algo así le dijo el apóstol Pablo a los hebreos. Debiendo ya ser maestros, siguen siendo. ¿Y cuándo? Es cuando no avanzamos, cuando nos quedamos en esa estatura, cuando yo no reconozco que necesito seguir siendo perfeccionado, que necesito que me sigan circuncidando el corazón. Si yo vengo a la iglesia y yo vengo con la actitud de, a ver, yo les vengo a ayudar, hermano. No, por mí no se preocupe. Yo casi soy una transfiguración de Moisés, pero estoy aquí humildemente para ayudarle. ¿Sí? Lo voy a bendecir, hermano. Usted dígame, pastor, cuando necesite yo predico, oro, milagros, sanidad, lo que sea. Si quiere me dice y me levanto y profetizo, animo. Algunos nacieron con el don de la exhortación, ¿verdad? Yo de inicio ya sé exhortar a los demás. Pero entonces lo que estamos tratando de decir es que venimos al templo y la actitud que nosotros debemos de traer, dijimos como Jacob, ahí hay una puerta dimensional. Bueno, cada vez que voy a la iglesia, mira hermano, es como ir al doctor. De poco me sirve ir al doctor para decir, hola doctor, ¿todo bien por aquí? Nada más quería pasar a saludarlo. No se preocupe, mi enfermedad crónico-degenerativa que tengo de hace muchos años, quién sabe cómo va, pero yo digo que voy bien. Gracias, que Dios le bendiga, ahí se ve. No, uno va para ver en qué mejora, en qué le ayudan a crecer. La actitud del Hijo de Dios al presentarse al templo es humillado, humilde, para que puedan circuncidar nuestro corazón. Bueno, déjenme avanzar. Habacuc 2:20. No voy a tener mucho que decir. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. La Biblia dice que en su casa hay que aprender a callar. No estamos copiando como lo hacía la iglesia imperial y que todos calladitos ahí, y nadie diga nada. No. La Biblia dice que delante del Señor hay que callarse. Bueno, para que no se sienta agredido, hay que guardar silencio, hermano. O bueno, póngase un candadito en la boca, hermano.
¿A qué nos referimos? Que cuando Dios habla, hermano, y cuando Dios habla, mire, lo que estamos haciendo, no, el ministro que se para en este lugar para expresar lo que la palabra de Dios dice, estamos siendo un eco de la voz de Dios, ¿sí? Nos estamos pronunciando en las cosas que Dios ya ha dicho. Yo siempre he dicho que a mí me encanta, aunque dicen que no es bueno decir encanta, ¿verdad? Pero bueno, me gusta mucho siempre explicar la palabra de Dios, porque cuando la gente no está de acuerdo, yo al final aclaro, bueno, está bien, no estás de acuerdo, no es que no estés de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo con el Señor, porque solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Entonces reclámale al Señor si no te gusta eso que dice. Cuando Dios habla, calle delante de Él toda la tierra. Simple y sencillo. La Biblia nos lo enseña y tenemos que aprender a guardar silencio. No solo, porque cuando una persona es educado, cuando una persona habla, los demás tenemos que guardar silencio. Eso es educación, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de educación, aquí estamos hablando de temor de Dios. ¿Por qué me quedo callado cuando el pastor está enseñando? Porque tengo temor a la voz de Dios. Callo cuando Dios habla. Déjenme puntualizar un poquito. Por eso tenemos que guardar silencio en las profecías, porque también es la voz de Dios. Dios nos está hablando, debemos de callar. No debemos, ni en la predicación. Mire, a veces, ahí va, para los servidores, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer los servidores, ¿no? Pero hay momento para todo. Y si está la enseñanza, no es momento de ponernos de acuerdo. Mira, hermano, ay, ahorita le voy a hablar a Alan y sabe, mira, Alan, para mañana, ¿sabes qué? Mañana, y está el pastor predicando. No, ahí, fíjese, ahí es donde aplica, que es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Alan podría decir, yo soy el líder del área de multimedia, y el hermano Alan podría decir, hermanito líder, con todo respeto, ahorita platicamos y me da las instrucciones que tengo que hacer, y le invito a la coca y el desayuno al ratito, pero ahorita déjenme escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y el líder que se levante y diga, pues ya va con su autoridad, ¿no? Y ya lo reporta. Eso así tiene que ser. Pero entonces, cuando está la predicación, a menos que haya una instrucción, una delegación, entonces viene un delegado y le dice, mira, hermano, acompáñenme, va a haber Santa Cena. Los que ya saben que tienen que servir, sabe que se acerca la hermana Ruth y les dice, hermano, ya es hora de servir. No le va a decir, el pastor está predicando. No, usted, allá hay una delegación, ya sabe, ¿no? Pero a lo que me refiero es no distraernos y no comenzar a hablar otras cosas que no tienen nada que ver cuando la voz de Dios se está predicando, cuando la profecía se está manifestando. Calle delante de Él toda la tierra. Está escrito. Luego fíjense, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es bien importante la voz que estamos escuchando. Cuando venimos al templo, entonces, ¿qué voz estamos escuchando? Si andamos con una fe débil, es porque no estamos escuchando la voz de Dios lo suficiente. ¿Qué puede ser? Que yo vengo al templo y miren, hay alguien por ahí, me distraigo 2 minutos, que dicen que una adicción a los dispositivos móviles es que nosotros le damos preferencia a lo que llegue aquí. Por ejemplo, si yo estoy con mi esposa y estoy hablando y el pastor me escribe y yo veo, y lo veo y mi esposa me dice, estamos hablando, es que el pastor me escribió. Es más importante el pastor. Pero luego estoy con el pastor y mi esposa me escribe. Bueno, ¿qué pasó, hermano? Estamos hablando. Pero es que mi esposa me está escribiendo. En realidad, ¿quién es el importante? El teléfono. Este es el importante, no es la persona, no, porque hago lo mismo. Esta cosa es
Hace cuántos años, amor, ¿te acordarás cuando di la primera enseñanza de las herramientas digitales en León? Póngale, unos 5 o 6 años tendrá que di una enseñanza acerca de las herramientas digitales, el poder que tiene usar las herramientas digitales. Y hoy sigo creyendo, lo sigo creyendo. Yo soy un hombre de tecnologías, a eso me dedico, hermano, por eso, ¿no? Tengo como 28 años dedicados a la tecnología. Que si usted va a usar su teléfono como Biblia en el culto, apague sus notificaciones. ¿Sabe por qué? Porque sigue siendo la importancia del teléfono. Usted está, vamos a leer la Biblia, y aparece una notificación. Es mi abuelita, ¿qué tal si le dio un infarto? Bueno, si le dio un infarto no le va a escribir, hermano, ¿no? Y ahí voy a ver. Son los vecinos, ¿qué tal si están robando ahí en la colonia, ¿no? Aquí lo estoy viendo, pero entiéndame la metáfora. ¿A quién estoy escuchando? Más bien, mi atención, ¿a quién se la doy? Entonces, en alguna vez el apóstol Germán decía, hermano, si es así, pues mejor no venga y escúcheme por su teléfono, porque ahí sí me pone más atención, ¿no? Entonces, la fe viene por el oír, pero puede ser que yo vengo al templo y mi actitud no es venir a oír la palabra de Dios. Mi actitud es vengo a oír todas las voces necesarias. Mire, amamos a los niños, ¿no? Y yo aquí tengo a mi nietecita y todo, y a veces es curioso verlos cómo se comportan dentro de la iglesia, pero ya no es tan curioso cuando me roban toda la atención. Ya no es tan curioso cuando yo estoy ya mi atención está totalmente sobre ellos y no estoy delegado para eso. Claro que si me delegaron para cuidar niños, pues ese es mi servicio en ese momento, pero si no estoy delegado para eso y yo estoy ya poniéndole atención a los niños, mire, no le va a caer la maldición. Dios no se va a enojar con usted. Pero el que oye, la fe viene por el oír. Entonces, si usted no oye la palabra cuando viene a la iglesia, cuando viene al templo, entonces su fe no se fortalece. Su fe se debilita y va a salir débil de aquí y luego van a haber otro tipo de consecuencias y a lo mejor usted va a decir, ¿verdad? El Señor me castigó por no poner atención. No, Dios no lo castigó. Su fe está débil y no supo resistir los embates del enemigo con la fe. Bueno, vamos al siguiente, porque ya se puso serio usted, ya me está viendo más serio. Fíjese, 1 Samuel 15:22 en la última parte, nada más déjeme leérselo así. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Desde el Antiguo Testamento, el poner atención a la voz de Dios es sumamente importante. Entonces, debemos de prestar atención. ¿Esto qué es? Cultura de templo. Voltee con su hermano a un lado y dígale, esto es cultura de templo. No me distraigas. Estoy poniendo atención. Bueno, el siguiente, ya vamos cerrando. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quiero cerrar esta parte diciendo, oír es el primer mandamiento. Es un mandato, no es educación. Bueno, también lo es, ¿verdad? Aparte. Pero en el templo de Dios hay un mandamiento, hay un principio divino que es escuchar. Si yo no escucho, si yo no vengo a escuchar la palabra de Dios, yo no voy a crecer en la fe. Y si no crezco en la fe, déjeme concluirlo así, no voy a dar la medida que el Señor espera de mí.
Mire, claro que el Señor sabe que si a mí me llamó a Cristo, me llamó a su conocimiento hace más de 30 años y al hermanito nuevo lo llamó hace 3 meses, obviamente que el Señor, si nos manda a llamar, si tenemos un accidente y los dos vamos a la presencia de Dios, obviamente que el Señor no le va a pedir la misma medida de fe que a mí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya tuvimos un camino, pero hay una medida de fe que debemos de dar. Y si venimos a la iglesia es para que nuestra fe vaya creciendo, desarrollándose, evolucionando, porque independientemente de la casa, del ministro, de la familia, usted y yo tenemos que dar una medida de fe. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor, mire, allá en el cielo no hay pretextos, no hay argumentos. El que lo quiso hacer y fue aquí en la tierra, fue Adán, ¿no? Cuando el Señor lo llamó y Adán luego dijo, ay Señor, la mujer que me diste. Él puso un pretexto, pero en los cielos no hay pretextos. En los cielos, es más, usted va a tener la conciencia para decir, sí Señor, pues me hice, ¿no? Me estuve haciendo el que iba y oía y no oía. Y yo que estaba viendo profundamente al pastor y en realidad estaba escuchando mis pensamientos que están en otro lado. Ahorita vamos a ir para uno de esos. Mire, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Se da cuenta? Cualquiera que oye y hace las palabras. Usted y yo no podemos hacer las palabras, no podemos poner por obra las palabras que no escuchamos. Necesitamos escuchar. ¿Le ha pasado con los niños? Frecuentemente, los niños, ¿qué te mandé a hacer? Y el niño hace, ya no, temblando las piernitas. Y la mamá, ¿qué dice? No me pones atención. Y obvio, si uno no pone atención, ya van a la mitad del camino y uno no les ha dicho ni qué tienen que hacer y ya se van caminando. Entonces, tienen que oír. Y ya que oyen, pueden obedecer. Podemos actuar. Señor, ¿cómo resuelvo esto? Voy a orar. Eso lo vamos a ver también en una de las lecciones que es la oración. Voy a orar, Señor, no sé cómo resolver esta situación. Señor, ay, te pido que me ayudes, amén. Y ya me voy. Nunca escuché cómo lo voy a resolver. Y si no escucho, no puedo actuar. Entonces aquí el Señor dice, pero fíjese, bien importante. Dice que aquel que pone atención, vamos a situarlo en el templo, ¿sí? Aquel que viene al templo, oye la palabra y la pone por obra. Oye y la pone por obra. Entonces el Señor dice, la hermana Mari escuchó la palabra, actuó en su casa, dijo, me voy a calmar y les voy a quitar la dieta y les voy a dar de cenar pan otra vuelta. Y pone por obra la palabra en su casa. El Señor dice, mujer prudente y sabia que edifica su casa. Cuando oigo y pongo por obra, entonces el Señor opina de nosotros, hombre sabio, mujer sabia, que saben edificar. Pero ¿qué pasa? Y ahora imagínense todo lo contrario. Salimos de aquí y no, eso lo dice el pastor pues porque su esposa es hija de pastores, ¿no? Pero pues, si el pastor viviera en otra familia no diría lo que dice. Así que no, yo no estoy de acuerdo, no lo tengo que hacer. ¿Qué sería lo que el Señor diría? Hombre necio que destruye su casa. Fíjense nada más, ¿no? Hombre sabio que edifica. Mujer sabia, prudente, que edifica, que construye. Y el que no construye, destruye. El que no construye, destruye. Bueno, entonces, cuando venimos al templo, cultura divina, cultura de templo, voy a la casa de Dios a escuchar
para poner por obra. Se vale que después de un mensaje usted se acerque con el ministro y diga, oye hermano, y esto no entendí, la verdad, no entendí, ¿cómo lo pongo por obra? Mira, te voy a explicar, ¿sí? Pero si yo, sí, pues escuché, pero no entendí nada y me fui, entonces no sé cómo voy a poner por obra lo que estoy escuchando. Amén. Bueno, déjeme voy ya en los últimos versículos, ya son, me parece, 3 ejemplos. Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El sacrificio de los necios es aquel como el que viene lleno de remordimiento. Ay, Señor, si tú me das esto, yo te prometo que vengo a barrer todos los días, aunque esté cerrada la iglesia, yo me meto a barrer por las rendijitas, ahí te lo prometo. Sacrificio de necios, ¿no? O sea, ni lo van a cumplir y el Señor sabe que no lo van a cumplir. Ese es el sacrificio de los necios, que prometo y no voy a cumplir. Pero aquí aclara, guarda tu pie, cuídate y acércate más para aprender, para oír, para obedecer. Recuerde, llama, oír para obedecer. Acércate más, en lugar de andar de opinólogo, acércate más para oír, para poner por obra. 1 Samuel 1:9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Me voy a ir un poquito más rápido porque me hacen falta algunos ejemplos y son bien importantes. Pero fíjese, Ana quiere decir favorecida, gracia. Y la agraciada, ¿cómo llegó a la iglesia? Amargada, llorando, atribulada, pero ya era Ana, no le cambiaron el nombre, ya era una mujer favorecida. Pero a veces nosotros llegamos al templo por las situaciones que vivimos, por las injusticias que podemos vivir alrededor, llegamos de esa forma. Pero entonces llegamos al templo y Ana lo que reconoció es que reconoció autoridad en la iglesia, reconoció a alguien y reconoció que necesitaba de Dios. Yo soy bendecido, amén, yo estoy favorecido por Dios, pero necesito del Señor. No voy a dejar que los hermanos me vean llorar, no voy a dejar que los hermanos me vean quebrantado, porque yo soy como los apóstoles, columna de la iglesia. Ahí es más, voy a pintar ahí mi nombre en una de las columnas. Hermano, vengo atribulado, vengo necesitado a reconocer, a humillarme, a buscar del Señor, a tener un corazón contrito y humillado. Y la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, este es un versículo soporte. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por la abundante misericordia de Dios es que podemos entrar a la casa. Usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. No se alabe usted mismo. Todo el esfuerzo que hice, miren, ya he traído a toda mi familia lo que he logrado. Por la misericordia de Dios es que estamos aquí y podemos entrar en su casa. Entonces, concluimos el pasaje de Ana, versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué tal si Ana terminó de llorar y Elí no se acercaba? Elí no terminaba. Elí, déjeme decirlo así, era un pésimo sacerdote que Dios lo cortó del linaje del sacerdocio. Imagínense nada más. Sus hijos eran tremendos y Dios cortó a Elí del linaje sacerdotal. Así, le dio cuello. Pero Ana, tú se esperó hasta que el sacerdote, ese malo, ese que permitía que sus hijos pecaran, Ana se esperó hasta que el sacerdote viniera a bendecirlo.
y le impartiera paz. Y le dijo, ve en paz. Hasta ese momento, Ana se fue. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Uno, que en la casa de Dios nosotros tenemos que esperarnos hasta recibir la bendición. Mira, hermano, yo sé que luego tenemos compromisos y tenemos que salir antes, pero si no es vital, si no es de vida o muerte, espere al final del culto. No se vaya sin recibir la bendición, porque Ana, hasta ese momento que recibió la bendición de Elí, se fue en paz, recibió esa paz de Dios y se fue con esa esperanza y esa tranquilidad. Nosotros necesitamos esperarnos a recibir la bendición. Es que a mí me gusta la adoración, hermano. Entonces yo nada más llego a la adoración, adoro, recibo la profecía, que es la voz de Dios, aleluya, ya recibí. No lo que dice el pastor. Yo recibo la voz que viene directo del cielo y ya me voy. No, espere a la bendición. Espere a la impartición de la bendición. Cultura de templo, en la cultura del reino, nos vamos hasta que se imparte la bendición. No es la obligación. No va a haber maldición si usted se va antes. No va a ser el rebelde, no lo vamos a señalar. No se va a ir en paz. No se va a llevar esa impartición. A veces, hermano, nada más necesitamos una palabra de confirmación y esa viene en la impartición, en la ministración, que es al final del culto. Esta es la conclusión. Ana reconoció su situación, se comprometió Ana. Usted ve en los versículos posteriores que Ana le dijo al Señor, antes de recibir la bendición de Dios, le dijo a Ana al Señor, y si me das un hijo, te lo voy a consagrar, y esperó la impartición de Dios. Entonces fíjese la diferencia del sacrificio de los necios. Bueno, y déjenme este último. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cultura de templo, sentado. No, hermano, es que a mí me gusta estar parado y caminando, y así intimido al pastor que está enseñando, me le quedo bien. Cultura de templo, sentado en medio. Mire, esto es como una actitud de reconocimiento, en medio de los doctores, de los que interpretaban la ley, en medio de los maestros, sentado en medio. El Hijo de Dios estaba sentado en medio, escuchando. Cultura de templo, pregunto. Esa es cultura de reino. Estoy en la iglesia y estoy escuchando, y si hay algo que necesito preguntarle, no. El Hijo de Dios estaba sentado en medio de los maestros de la ley, los oía y preguntaba. Dependiendo de nuestro contexto es como nos imaginamos a Jesús como preguntaba, pero en la actitud de Jesús no era como algunos de nosotros. A ver, pastor, si usted que dice que sabe, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se llamaba el camello en el que iba Rebeca cuando conoció a Isaac? Lo que preguntaba Jesús era de edificación para los demás, porque venimos a aportar, a edificar. Y este sí es el último versículo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Esto era lo que el salmista demandaba. Salmo 27:4. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Número 1. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, en la cultura de templo, nosotros anhelamos estar en la casa de Dios. Anhelamos estar en su templo. Pero lo siguiente es, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Dios. Mire, bendito Dios. Era la oración del pastor, era algo que platicábamos y lo anhelábamos. Hoy los hermanos nos están ayudando en la alabanza y nos están ayudando a preparar a Samuelito. Los vientos
en la alabanza, en la adoración. Es aquella melodía que le permite al pueblo contemplar a su Dios. Nos permiten contemplar al Señor. Lo platicamos en el tema de la alabanza, de la adoración. Contemplar la hermosura de Dios. A eso venimos a su casa. No, recuerden, no venimos a que nos canten a nosotros, a que canten las canciones que nos gustan a nosotros, a que se den temas que nos gustan a nosotros. Venimos a contemplar al Señor, pero también para inquirir, a investigar, a saber, a profundizar, a conocer en su templo. Entonces, si usted entra a la iglesia y sale de la misma forma en todo sentido, no le va a caer ninguna maldición, Dios no lo va a castigar, simplemente su fe no se está desarrollando. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia de Dios, venimos a escuchar para obedecer, para actuar, ¿sí? Pero también venimos a buscar a crecer. A crecer. A mí, el apóstol Otoniel Ríos decía que a veces uno aprende más preguntando. Y a mí me gusta mucho, que está Alancito, que siempre que nos reunimos ahí a la comida o algo, y estamos así ya todos así descansando o algo, de pronto él dice: hermanos, yo tengo una pregunta. A ver, Alancito, dale, ¿no? Y empezamos ahí con la enseñanza de la palabra. Es importante que entonces nosotros busquemos, indaguemos, que no sea ya cumplí. Cultura de templo no es ya cumplí la dosis que necesita. Ya, mucho templo por hoy, hermano, ya, hablemos de la Barbie, la película mejor, o de la selección mexicana, puras cosas edificantes, ya, mucho templo por hoy, mucha palabra. Ya. Bueno, el salmista decía, cultura de templo es una cosa de mando, que esté yo en la casa del Señor todos los días, que esté yo en su casa, en su templo todos los días. ¿Para qué? Para contemplar su rostro y para buscar en su templo. Amén y amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Ya no me va a dar tiempo de ver estas otras diapositivas de lo que la Biblia dice de cómo no debemos de conducirnos en el templo. Pero esto se los vamos a mandar por WhatsApp para que usted lo estudie en la semana y podamos hacer un pequeño resumen para el fin de semana, una muy simple pequeña evaluación de la cultura de templo, porque si queremos que todos estemos conscientes de lo que la Biblia dice, cómo debemos de comportarnos en el templo. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Hoy tu palabra, Señor, ha sido más de instrucción y queremos ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a tener presente lo que hemos estudiado el día de hoy en tu palabra y a podernos conducir como tu palabra dice en 1 Timoteo 3:14, que debemos de conducirnos de una forma correcta en el templo. Debemos de tener una actitud correcta en el templo, no solo por aquella situación solemne que hemos heredado de otras costumbres, sino, Señor, sobre todo porque tu palabra nos enseña que así debemos de comportarnos. Ayúdanos, Señor, guíanos y permite que esta palabra nos edifique, la atesoremos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a tomar unos minutitos, hermano, y comenzamos nuestro culto.